Bueno, ahora vamos a complementar lo que hemos estudiado en la clase anterior respecto al desarrollo cardiovascular y ahora veremos cómo se forman los vasos. En la primera diapositiva creo que fui bastante clara explicándola y que se correlaciona con la última que está también en esta misma clase. Primero vamos a ver el desarrollo del sistema arterial y luego vamos a ver el desarrollo del sistema venoso. Este sistema vascular que ya habíamos visto, que cuando se formó el tubo cardíaco había una parte venosa y una parte arterial, ¿verdad? La venosa estaba formada de la aurícula, seno venoso y los cuernos y todos los vasos que se incluían en cada uno de estos cuernos, y hacia adelante, empezando en el ventrículo, el bulbo cardíaco, con sus tres porciones. Y a quien estaba en la más última, que es el saco aórtico, conectado a estos arcos aórticos, estos vasos, que a su vez están conectados a la aorta dorsal en la parte posterior. Y a quien le llega la arteria vitelina y también en la parte caudal las arterias umbilicales, las dos arterias umbilicales. Este vaso, que en un principio eran dos vasos que luego se fusionan para formar una sola aorta dorsal, que en la parte más caudal forma lo que va a ser la sacra media. Esa es la parte más posterior, ¿no? De unión. O sea, las ilíacas van a formarse ya como vasos con esta forma angiogénica que ya les había explicado, cómo se llegan a desarrollar esos vasos. Aquí todavía duplicados, el tubo cardíaco ya como único, y luego estos vasos son dos aortas dorsales conectadas al saco aórtico por estas arterias de los arcos aórticos, y de la parte superior que todavía se mantienen separadas en la parte superior hay una parte de la aorta que no se llega a fusionar y se mantienen hacia la parte superior, como vamos a explicar, fundamentalmente formando lo que va a ser la carótida interna. Aquí todavía separadas las dos aortas y sí en la parte caudal del tubo cardíaco, este seno venoso donde habíamos visto que están conectadas estos tres vasos importantes, que es la vena umbilical, la vena vitelina y la vena cardinal común. Lo mismo, más clarito, para ya no olvidarse más, la vena vitelina, la vena umbilical, en cada cuerno, en cada cuerno. Ahora vamos a ver cuando veamos la parte venosa cómo, habiendo habido dos venas umbilicales, ahora finalmente va a quedar solo una, porque este es digamos, un lado del cuerno donde está llegando la vena cardinal común o conducto de Cuvier. A quienes están conectados, esta vena que viene desde aquí adelante, que es la vena cardinal anterior, y esta que viene desde la parte más caudal, que es la vena cardinal posterior. Se unen y forman la vena cardinal común o conducto de Cuvier, que ya lo hemos visto también en las prácticas. Y a uno de estos cuernos está llegando la vena umbilical y la vena vitelina. Aquí solo sistema arterial, porque está pintadito de rojo. Ya se ha fusionado la aorta dorsal y están llegando estos dos vasos de las arterias vitelinas. Esto sí es algo diferente y bien interesante que se los voy a explicar bien lentamente para que no se pierdan. Habíamos visto que el tubo cardíaco, que eran dos, se fusionaban, ¿verdad? Y en la parte más alta de este tubo cardíaco, el bulbo cardíaco estaba dividido en tres porciones. La parte más superior, el saco aórtico, el tronco arterioso y el cono arterioso, ¿verdad? Un poquito más abajo, que ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Entonces, ya sabemos que este tronco arterioso se va a dividir en esos dos vasos importantes que son las arterias del tronco pulmonar y de la aorta ascendente. Lo que está pintadito va a dar lugar a esta porción. Pero obviamente la aorta no solamente es aorta ascendente, sino se va a formar el callado de la aorta y ya sabemos cómo se forma la aorta descendente, ¿verdad? Por esos dos vasos de las aortas dorsales que eran dos, pero tienen que luego conectarse todos ellos para formar un solo vaso que estaría constituida por la aorta ascendente, el callado de la aorta y aquí abajo ya la aorta descendente. Y el tronco pulmonar, que se llega a formar también,
Las ramificaciones de este tronco pulmonar definitivamente son dos, esas dos arterias pulmonares que también ya las hemos visto en la práctica, ¿verdad? Un poquito separaditas en algunas láminas, incluso cómo está doblándose, duplicándose este tronco pulmonar en estas dos arterias pulmonares. Y entonces yo había mencionado que a este saco aórtico estaban conectados estas arterias, de las arterias las arterias, ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman estas arterias? Toditas Arcos estas, aórticos. arcos aórticos, de los arcos aórticos, que están conectados a este saco aórtico y en el otro lado están conectados a las aortas. Yo les decía hace un momento que la aorta, estas dos aortas dorsales se fusionaban para formar una sola aorta, pero que en las partes más cefálicas no se fusionan y se mantienen totalmente separadas, o sea, se mantienen como estuvieron al principio en su formación. Entonces, ¿qué sucede con este saco aórtico? En primera instancia, fíjense, va a participar en la formación de parte de la aorta ascendente y parte de la formación del callado de la aorta. El callado de la aorta. ¿Ven? O sea, esto no desaparece, sino va a formar este vaso que va a ser importante. Luego, también este saco aórtico va a formar un vaso que va a ser el tronco brachiocefálico. Ustedes saben que en la parte arterial solo existe un tronco brachiocefálico y es del lado derecho. Aquí yo les he puesto derecho e izquierdo para que no se confundan. Del lado derecho. Entonces, el saco aórtico va a participar en la formación de un segmento pequeñito de la aorta ascendente y parte del callado de la aorta. Y también en la formación del tronco brachiocefálico. Ahora, los vasos, estos 6 vasos, indistintamente cada uno de ellos, va a empezar a formar diversas estructuras. Primero, el sexto arco aórtico. Va a haber un sexto arco aórtico del lado derecho y un sexto arco aórtico del lado izquierdo. En el lado izquierdo, el sexto arco aórtico, vamos a decir que tiene una parte proximal y una parte distal. La parte proximal del sexto arco aórtico izquierdo va a formar lo que va a ser la arteria pulmonar izquierda. Y la porción distal de segmento va a formar lo que va a ser el conducto arterioso. En el lado derecho, este sexto arco aórtico, la parte proximal va a formar la arteria pulmonar derecha. Y este segmento, la porción distal, desaparece. Ya no tiene ninguna conexión porque aquí va a empezar a aparecer en este lugar la formación del pulmón y esta porción del vaso se va a introducir dentro de él. Hasta aquí clarito con el saco aórtico y y la arteria pulmonar, ¿verdad? Bueno, entonces, el quinto arco aórtico no tiene ninguna participación en la formación de nada y desaparece. No va a ser parte de ningún vaso. Aquí lo tenemos, ni siquiera está pintadito, ¿eh? Y aquí está como una línea punteada que llega a desaparecer. ¿Qué sucede con el cuarto? El cuarto arco aórtico del lado izquierdo se va a continuar con esta porción que habíamos hablado de la formación del saco aórtico en la porción de la aorta ascendente. Y formará luego, habíamos dicho hasta aquí era aorta ascendente y aquí el callado de la aorta, ¿verdad? Entonces, el cuarto arco aórtico izquierdo forma el callado de la aorta. Y se va a juntar aquí, fíjense, a esta parte que está aquí, que es la aorta descendente, y se da la vueltita. Se hace contacto ya con la aorta descendente cuando haya formado el callado de la aorta. La partecita de aorta que estaba entre el tercero y el cuarto, este pedacito desaparece, que está aquí como línea punteada. Está como línea punteada. Entonces, el arco aórtico cuarto del lado izquierdo forma el callado de la aorta.
conjuntamente con este pedacito chiquito del saco aórtico. En el lado derecho, este cuarto arco aórtico, este que está aquí, ahora va a salir del tronco brachiocefálico para formar lo que va a ser la arteria subclavia. O sea, este segmento de aquí hasta aquí, porque luego está conectado aquí a esta aorta dorsal, ¿verdad? Entonces viene de aquí y se junta a la aorta dorsal. Y todo este segmento de de vasos de esta parte de aquí, de aorta, desaparece. Y se da esta vueltita aquí para conectarse el tercer arco aórtico derecho con la aorta dorsal que estuvo separada inicialmente. Y en conjunto, tanto el tercer arco aórtico como esta aorta dorsal, todavía no unificada, o mejor dicho, ya no unificada, formará la arteria subclavia. Toda esta es la arteria subclavia. Hasta la séptima arteria intersegmentaria, que está aquí, estas dos amarillitas que están puestas aquí. La séptima arteria intersegmentaria. Hasta acá, bien, ¿verdad? Ahora, tercer arco aórtico. Va a formar en el lado izquierdo, es aquí, la carótida común. Hasta que llega aquí a la aorta, donde habíamos dicho que ya no había comunicación y queda totalmente libre. Se contacta aquí y esta asciende hacia la parte superior, formando la carótida interna. Esta es la carótida común, pero esta porción de aorta va a formar la carótida interna. En el lado derecho sucede lo mismo. También va a formar la carótida común y con esta conexión que hace a esta porción de la aorta por encima de ella, formará lo que va a ser la arteria carótida interna derecha. El primer y segundo arco, estos dos de ambos lados, desaparecen. No van a formar así como conexiones directas de esta red de vasos principales, no. Pero el segundo arco, los dos van a formar ya ramas de la carótida externa, que van a ser la arteria ioidea y la arteria del músculo del estribo, o sea, el segundo par. Y lo que sucede es, y ustedes me dirán, ¿y esas no van a participar en formar la arteria carótida externa? No, la carótida externa se va a formar con unos vasitos nuevos angiogénicos en todo este segmento, y que van a estar conectados luego a la carótida común, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Pero estos fragmentos de esta que haya podido quedar, fragmentos pequeñitos, en sus partes más distales, van a formar, como mencioné, la arteria hialoidea y la arteria del músculo del estribo. E igualmente, el primer arco, este primer arco que está totalmente punteadito, va a formar, todo involuciona, pero hay un segmento que se va a unir a esta carótida externa para formar la arteria maxilar, pero ya no como vasos, como estoy mencionando aquí, que salen del saco aórtico, etcétera, etcétera. No, simplemente casi la mayor parte de estos vasos que están aquí involucionan, pero hay algunos segmentos que se van a unir a la carótida externa para formar estos tres vasos, dos del segundo par y uno del primer par, que es la arteria maxilar. Entonces nosotros tenemos aquí, ustedes dirán, ¿y dónde está la arteria vertebral? Ahora le vamos a ver la arteria vertebral. Justamente por encima de la emergencia de la séptima arteria intersegmentaria es que las aortas se mantienen abiertas. O sea que la parte más alta, diríamos, de la fusión de estas aortas están formadas o están presentes estas dos arterias intersegmentarias séptimas, las séptimas. ¿Qué sucede con esta arteria intersegmentaria? Miren a qué altura está aquí y está saliendo de la aorta. En cambio, en este otro lado, si ustedes se han dado cuenta, este segmento que está aquí, este pedacito de aquí, desaparece y queda la arteria subclavia libre para este lado, libre. En cambio de esta, sí está todavía conectada a la arteria de la aorta, que es esta. La subclavia va a ser esta que se va a formar a este nivel.
saliendo de la aorta. En cambio, en esta no, está saliendo del tronco brachiocefálico. Todo esto es arteria subclavia, más este cachito que está por acá. Y en este lado izquierdo, no. Esta séptima está saliendo directamente de la aorta descendente, como vemos aquí. Por aquí no he dicho en ningún momento he nombrado a la arteria subclavia, sino la estoy nombrando recién en esta posición. Y esa arteria subclavia que estaba ubicada tan caudalmente, luego va a ascender, se va a desplazar la luz del vaso, va a ir siendo desplazada, desplazada, desplazada hacia la parte superior. Y en esta diapositiva ya la podemos ver perfectamente bien. Esta era la séptima intersegmentaria que estaba acá abajo. Y miren cómo ascendió. Esta es la séptima intersegmentaria que está conectada a la arteria subclavia. Hemos visto cómo nació la arteria subclavia y que luego está hasta emergiendo a este lado. Esta es la carótida primitiva, común, y luego la carótida interna y la carótida externa, cómo se llegan a desarrollar. Y aquí el conducto arterioso, con estas dos ramas de las dos arterias pulmonares que también hemos visto de dónde es que han salido. Entonces, las arterias intersegmentarias son una serie de vasos que en la etapa embrionaria se desarrollan inicialmente de cada aorta, que eran dos aortas, ¿se acuerdan? Esas dos, independientemente, van a formar una serie de vasos que van a salir hacia adelante, a cierta distancia entre ellas van a salir hacia adelante, otras van a salir hacia las partes laterales, como este cachito que está aquí, una para este lado y la otra para el otro lado. Estas son las anteriores, cada una, estoy refiriendo a cada una, ¿eh? Y también las dorsales. Pero como sabemos que la aorta se fusiona, en el momento en que estos dos vasos se van a fusionar, se siguen manteniendo la emergencia de las dos arterias intersegmentarias dorsales, también las dos intersegmentarias anteriores, que luego se van a fusionar para formar un solo vaso, y las laterales mediales, diríamos, las laterales mediales que estaban mirándose frente a frente, desaparecen cuando se llegan a fusionar, pero quedan a ambos lados, tanto esta como esta que está yendo a este lado. O sea, son así, a cierta distancia, la emergencia de estos vasos. Ya sabemos cómo se llegan a formar, ¿verdad? Van a emerger y van a formar, pero cuando se unan, van a quedar de esta manera. Dos dorsales, esta y esta, que correspondería a cada una de las inicialmente formadas. Las laterales, que supuestamente eran dos pares, aquí había solo una dorsal, o mejor dicho, claro, cada vaso tenía una dorsal. Cuando se juntaron, se mantienen cada una la dorsal. Las laterales tenían cada una dos, pero al momento que se pegan los dos vasos, desaparece y solo quedarían dos laterales. Y estas anteriores también se van a juntar para formar un solo vaso, que sería la arteria intersegmentaria ventral. Y esto sucede a todo lo largo, en toda la extensión, excepto, y habíamos visto en la parte cefálica, donde esa aorta se sigue manteniendo como tal. En la parte caudal tampoco se juntan, porque la sacra media es la fusión y estos vasos van a nacer en forma independiente en su formación angiogénica. Y entonces, ¿cómo se formaron las arterias vertebrales que justamente ustedes estaban ahí pensando? ¿Y dónde están esas arterias vertebrales que no nos ha explicado la doctora? Aquí está. Habíamos visto que hasta la séptima intersegmentaria estas aortas se fusionaban. Y en consecuencia, miren, a los laditos están estos vasos emergiendo hacia los lados. Y estas, fíjense cómo se llegan a unir. De cada una de ellas empiezan a producirse evaginaciones superiores e inferiores, superiores e inferiores, superiores e inferiores, a ambos lados. Luego, estas evaginaciones, aquí sí estoy hablando de evaginaciones, se unen, la de arriba con la de abajo, la de arriba con la de abajo, la de arriba con la de abajo, pero siempre conectadas a esta séptima. O sea, aquí va a haber esta conectada y luego se conectan así.
Cuando ya se ha desarrollado este vaso, incluso con cachitos, como estamos viendo aquí, ahora las conexiones desde la primera hasta la sexta desaparecen. Hay apoptosis. Hay apoptosis. Ya no hay conexión entre ambas. Estos cachitos van a desaparecer, así como estos cachitos van a desaparecer y se va a formar una luz perfecta para formar la arteria vertebral. Las dos arterias vertebrales están saliendo de la séptima intersegmentaria, que era la que en el lado izquierdo había formado la arteria subclavia, igualmente en la otra, ¿no? Pero no como una emergencia de la aorta, sino como una continuidad cuando se llegó a formar en la parte más alta saliendo del tronco brachiocefálico. Y de esa manera se forma la arteria vertebral. Y nosotros, y ubicadas aquí un poco caudalmente, pero se desplazan. Esta arteria séptima, y habíamos visto que se iba a desplazar, ¿no? Se iba a desplazar, 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 hasta que sale la arteria subclavia del callado de la aorta. Eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Aquí está la arteria subclavia y aquí está saliendo la arteria vertebral. Aquí sale la arteria carótida común. En el lado derecho se formó el tronco brachiocefálico. Igual habíamos visto que esta arteria subclavia, que era la séptima, la continuación, está ubicada también en un plano bajo, ¿verdad? Pero no es claro, igualmente va a ser desplazada, 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 desplazada hacia la parte superior para que esta arteria vertebral también se encuentre muy próxima a la formación del tronco brachiocefálico con la emergencia de la carótida común y al ladito sale la arteria subclavia, perdón, la arteria vertebral y la misma subclavia. O sea, en ambos casos, en estos dos casos, la arteria vertebral sale de la subclavia, como habíamos visto, ¿verdad? Entonces, esto es bien, bien interesante cómo se llega a desarrollar esta arteria vertebral. Y tenemos acá, miren, arteria subclavia. Aquí está la formación de estos vasitos que luego finalmente van a formar estas arterias vertebrales que están aquí. Y luego estas arterias vertebrales se van a unir, ¿no? Aquí atrás para formar la arteria basilar y luego formará el polígono de Willis. Aquí están las conexiones de esta carótida interna que va a ascender también, que habíamos dicho la carótida interna era la continuación de estas aortas separadas que no se llegaron a fusionar en la parte cefálica a ambos lados. ¿Están? Y se integran a formar el polígono de Willis, que ustedes lo han estudiado bien, con todas sus ramificaciones de irrigación en la parte más alta. Y aquí están estos vasos que, como había dicho, el maxilar era del primero y las otras que se iban a formar de los otros vasos sanguíneos. Entonces, la aorta dorsal, que en un principio, justo lo que les mencionaba, ¿no? En un principio eran dos vasos. Estos vasos de él emergían múltiples, las dorsales, las laterales y las ventrales. Y entonces, ¿qué pasa con las dorsales? Se juntan, pero estas se siguen manteniendo. Aquí están las dorsales. Las dorsales. Y estas dorsales van a producir una serie de ramificaciones, unas importantes para la nutrición de la médula y para los músculos epiméricos que se encuentran en la parte dorsal. Las laterales, que también se extendían a todo lo largo, en un inicio van a formar justamente las arterias vertebrales arriba, pero más caudalmente desaparecen, 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 y solo van a quedar dos vasos importantes, diríamos, emergiendo de la aorta, que van a irrigar tanto van a formar la arteria renal, así también como la arteria de la glándula suprarrenal. Esas dos laterales, miren, te había dicho, tanto le salen full cachitos, cachitos, cachitos a todo lo largo de estos dos tubos. Sin embargo, muchos van a desaparecer y van a constituir solamente en esta parte abdominal la irrigación de la arteria renal y de la suprarrenal y también de la gonadal. Estas tres arterias se forman de las arterias intersegmentarias laterales. Y en la parte ventral, que eran dos vasos, se fusionan, miren, se fusionan y van a formar lo que se llama en la parte más alta el tronco celíaco.
Yo he corregido esto porque en esta laminita decía la mesentérica superior. No, la mesentérica superior no se forma de la fusión de estas arterias intersegmentarias ventrales, sino es el tronco celíaco. Y más abajo, la arteria mesentérica inferior. Esos dos vasos se van a formar por la fusión de las intersegmentarias ventrales, que está aquí, miren, ya irrigando aquí el intestino, aparte del intestino anterior y también a todas aquellas arterias que forman el tronco celíaco. ¿Alguien me puede decir cuáles son las ramificaciones del tronco celíaco? La La gástrica, gástrica. La hepática, gástrica, hepática hepática común común y y las esplénica. esplénicas. ¿Quién eres, niña? Jacqueline Paz. ¿El otro niño quién era? Alberto Soto. Alberto. Así es, ¿no? Entonces esos vasos se forman de esta unión y que se ha formado angiogénicamente. Ya creo que ya no es necesario que diga cómo se formaron, es que se extendió, simplemente que se unen y se han formado estos islotes y luego los espacios. Cómo se formaron, es que se extendió, simplemente que se unen y se han formado estos islotes y luego los espacios que se llegan a unir. Miren.